Hola y bienvenidos de nuevo a esta edición de Tinto con Biólogos. El día de hoy vamos a adentrarnos en un tema polémico y controversial que viene tomando fuerza en los últimos años. Se trata del caso de los hipopótamos del Magdalena. Así que quiero que se sirvan su tinto y nos sentamos a conversar. Quiero empezar contando un poco cómo llegamos al caos en el que estamos ahora con los hipopótamos del Magdalena. En la década de los 80, el narcotraficante Pablo Escobar importó 4 ejemplares de hipopótamos africanos para tener en su zoológico privado en Hacienda Lápoles. En 1993, Pablo Escobar falleció en Envigado durante un enfrentamiento con la policía y comenzó entonces el proceso de expropiación de todos sus bienes y propiedades que finalmente quedaron en manos del Estado. Entre estos bienes y propiedades se encontraba la Hacienda Nápoles y todos los animales que él tenía en su zoológico privado. Algunos de los animales pudieron ser atrapados y trasladados, pero desafortunadamente durante este periodo los hipopótamos que tenía Pablo Escobar escaparon de su cautiverio y se asentaron en un lago cercano. En este paisaje de Puerto Triunfo los hipopótamos encuentran un ambiente perfecto para crecer, reproducirse y multiplicarse. Encuentran un clima favorable durante todo el año, a diferencia de sus compatriotas africanos, que tienen que sobrevivir a una época seca en África tenaz. Y además, acá en Colombia, encuentran que no hay ni sus enfermedades naturales ni sus depredadores naturales. Entonces ya vemos que con estas condiciones idílicas empieza a crecer la población. Es así como en los últimos 30 años la población de hipopótamos ha crecido, desde los 3 fundadores hasta cerca de 160 actualmente, según estimaciones del Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, estando de acuerdo ya en que los hipopótamos son una especie invasora reconocida, que está teniendo impactos negativos y que se comporta de manera diferente que sus contrapartes africanos, vamos a hablar del primer paso, que es acordar entre todos y estar de acuerdo en que el crecimiento poblacional y la presencia de los hipopótamos libres en Colombia es un problema. Ustedes dirán que esto parece fácil después de hablar de los efectos negativos que tienen sobre el ecosistema, pero se sorprenderían de lo complicado que ha sido en la historia de este problema simplemente aceptar que es un problema. Seguramente habrán escuchado campañas políticas, personas en redes sociales o en sus círculos que hablan de la protección del hipopótamo y que en cierta forma no están de acuerdo con ningún tipo de control poblacional o no están de acuerdo en que se demonice al hipopótamo y su presencia en Colombia. Estas personas muchas veces utilizan el argumento de que los hipopótamos no tienen la culpa de ser como estas víctimas del narcotráfico de los 80 y pues que ya estando en Colombia no tenemos por qué volverlos de nuevo víctimas y que simplemente ellos están utilizando los recursos que encuentran, no es su culpa y deberíamos dejarlos tranquilos. Muchas personas en el gremio científico estamos bastante de acuerdo en que esta postura es contraproducente para la conservación del medio ambiente colombiano. Y en parte se estigmatiza a ese lado que quiere proteger los hipopótamos, diciendo que es ignorante de los efectos negativos de los hipopótamos o que simplemente no conocen el verdadero impacto que tienen los hipopótamos sobre otras especies nativas como los manatís, las nutrias, los peces del Magdalena y todas estas otras especies que se están viendo afectadas. Sin embargo, también hay que reconocer que aunque no todas las personas que están en el movimiento de protección de los hipopótamos son educadas completamente en lo que está pasando, es cierto que su postura filosófica no necesariamente viene desde la ignorancia. Existen posturas filosóficas y éticas que no ven ningún valor en la postura conservacionista. Es decir, ¿por qué quiero yo conservar el ecosistema ahora? Porque este momento histórico es el que tengo que conservar, congelarlo como está versus hace 50 años o dentro de 100 años. ¿Por qué no espero 100 años para empezar a conservar? Porque nuestra filosofía científica conservacionista tradicional pone en este pedestal tan alto la conservación de un ecosistema de forma estática, sobre todo cuando sabemos que los ecosistemas
son sistemas dinámicos que todo el tiempo están cambiando, las especies aparecen, desaparecen, se extinguen y parece poco natural ejercer nuestro poder como seres humanos para detener esos cambios y cristalizar de cierta manera el ecosistema. Bajo esta visión está perfectamente bien permitir que los hipopótamos alteren el ecosistema porque el ecosistema no es un ente que puede sufrir y sin embargo es una cosa que cambia de forma natural y como parte del mundo natural los humanos no tendríamos por qué estar deteniendo ese cambio. Todo esto lo digo sin yo estar precisamente de acuerdo porque esa deshumanización del otro lado nos ha hecho la zancadilla más grande a la hora de verdad enfrentar el problema de los hipopótamos. Aunque mi postura personal es la postura conservacionista, basada en toda la evidencia que tenemos de que los hipopótamos son un riesgo para nuestro ecosistema, decir que el otro lado está basado en la ignorancia, mientras que el otro lado trata al gremio científico de sanguinarios desalmados, nos ha llevado a un diálogo en círculos donde ni siquiera podemos estar de acuerdo en que tenemos un problema. Este programa es patrocinado por Leja Spider Tienda, divulgación científica por medio de accesorios. ¿No les parece terrible la cantidad de tiendas en redes sociales que venden los mismos 3 accesorios con propiedades mágicas que van desde completamente irrelevantes hasta descaradamente falsas? Si buscas accesorios de moda y belleza inspirados en la ciencia y sus maravillas, tu mejor apuesta es Leja Spider Tienda. En Leja Spider Tienda podrás encontrar toda clase de accesorios inspirados en el mundo natural. A través del diseño y la excelente calidad, podemos maravillarnos con la magia del mundo científico y los bosques de nuestro país, porque la realidad es más maravillosa que la ficción. Utiliza mi código CATALEJA24 para obtener un 15% de descuento en tus compras en Leja Spider Tienda. Recuerda, el código es CATALEJA24 para obtener un 15% de descuento en tus compras en Leja Spider Tienda. Gracias a Leja Spider por apoyarnos en nuestro trabajo. Pero bueno, supongamos que siguen ustedes conmigo y que estamos de acuerdo en que los hipopótamos son un problema. Sigue el segundo paso: ¿cómo controlamos la población de hipopótamos de forma eficiente y realista? Y aquí sí que nos hemos tropezado. Las facciones más animalistas de protección o de derechos de los animales buscan proteger y salvaguardar la vida de los hipopótamos como individuos. Cada vida es, para los animalistas, valiosa en sí misma, irreemplazable y no es transferible de un animal a otro. Cuando nosotros nos acercamos al problema de los hipopótamos desde una mirada de derechos de los animales, salen propuestas como el traslado de los hipopótamos hacia centros de conservación o santuarios, la esterilización quirúrgica o química de los individuos para detener su reproducción sin alterar su estado de vida, o lo que ya habíamos hablado antes, que es simplemente dejarlos quietos. Por otro lado, y esto ya lo sabemos desde hace varios años, la cacería de control es la medida más efectiva para detener y controlar la población de hipopótamos en el Magdalena, según todo el gremio científico colombiano. Pero claro, cuando el científico dice hay que darles bala a los hipopótamos, hay una reacción visceral del público en general y de las personas que ven la vida del hipopótamo como inherentemente valiosa. Y eso está bien. Miremos primero la propuesta de capturar y trasladar los individuos a un centro de conservación, ya sea en el país, ya sea fuera del país o incluso regresarlos a su hábitat natural en África. ¿Por qué esta propuesta no es viable? Primero, es bastante costosa. La captura de estos animales no es nada fácil, son animales agresivos, pesan cerca de 2 toneladas, corren a 30-40 kilómetros por hora, básicamente son un trencito. Cuando ellos empiezan a correr, nada los para. Entonces, para poder capturar de vida silvestre un animal como estos, primero hay que hacer un corral
cerca del lugar donde están los hipopótamos. Luego en ese corral se tiene que hacer un proceso de ceba hasta que los animales ingresan al corral y se los puede atrapar. Y ahora hay que llevarlo a donde se lo vaya a llevar. ¿Qué pasa con esto? Supongamos que lo vamos a llevar a un zoológico dentro del país. Resulta que los zoológicos dentro del país ya tienen en sus colecciones hipopótamos. El mismo gremio animalista que ahora está proponiendo estos centros de conservación, zoológicos, santuarios, parques o como quiera que se llamen, previamente, y los últimos 10 años al menos, han hecho muchas campañas para deslegitimizar y quitar recursos a estas mismas instituciones. Y eso no tiene sentido y definitivamente sabemos que no hay espacio ni recursos en los zoológicos actuales en el país para recibir la población de hipopótamos que hay actualmente en el Magdalena. Entonces se han escuchado propuestas de ciertos senadores que opinan que se debe crear este santuario únicamente para los hipopótamos. Y entonces una se pregunta, ¿de dónde salen esos recursos para crear este santuario, que obviamente no es barato? ¿Y por qué esos recursos no se han utilizado antes en la protección de la vida silvestre nativa? No, en lugar de eso vamos a sacar de la nada recursos para dirigirlos a una especie invasora, exótica, y vamos a dejar que la gente del Magdalena continúe con todos sus problemas económicos y sociales como están. E incluso si hubiesen los recursos y se destinaran para ese fin, dentro del santuario también habría que controlar la población. Si yo meto 100 animales en este santuario utópico, perfecto, dentro de 2 años no voy a tener espacio dentro de mi santuario y voy a tener que hacer las medidas de control, ya sea la cacería o la castración química o quirúrgica, que igual iba a hacer. Entonces realmente las propuestas para crear un santuario están bastante desligadas de la realidad del país. Hubo en estos días una propuesta para mover los hipopótamos a México, donde al parecer un ciudadano privado estaba ofreciendo bastantes recursos para recibir los hipopótamos en su propiedad. Pero el gobierno mexicano impidió la exportación. Igualmente, ningún país africano va a recibir los hipopótamos colombianos, que ya vienen con potenciales enfermedades que solo se encuentran en Sudamérica o, como ya sabemos, viniendo de solo 3 individuos fundadores, va a tener un montón de problemas genéticos que la población salvaje de África no quiere recibir. Entonces, dejando de lado los traslados, hablemos de la esterilización quirúrgica o química. Ya se han intentado varias esterilizaciones quirúrgicas. Son procedimientos bastante peligrosos, como ya les hablé, es muy difícil atrapar los animales y además son increíblemente costosos. Entonces, la cantidad de esterilizaciones que tendríamos que hacer para que funcionen como método de control poblacional son demasiadas para la capacidad que tenemos en el momento. Recientemente empezaron a surgir diferentes propuestas para la esterilización química, que son como decir unas vacunas que bajan la capacidad de reproducirse de machos y hembras. Y tiene el problema de que necesita varias dosis. Después de la primera dosis, es muy difícil saber a cuál hipopótamo del grupo social ya se vacunó y cuál no. Además, es riesgoso vacunar un animal antes de que llegue a su madurez sexual y es difícil juzgar eso cuando el hipopótamo está 90% del tiempo escondido debajo del agua. Entonces, la esterilización química no parece ser la solución y la esterilización quirúrgica es simplemente demasiado costosa. Habiendo deshecho todas estas propuestas, nos queda el elefante en la habitación, o en este caso el hipopótamo en la habitación, que es la cacería de control. La cacería de control desde hace rato está siendo propuesta por la comunidad científica colombiana como la única herramienta que va a tener un impacto real en la población y el crecimiento poblacional de los hipopótamos. Todas las otras opciones, en el mejor de los casos, idealmente, van a detener el crecimiento poblacional, pero no van a remover ningún individuo, lo que quiere decir que los impactos negativos continuarán sucediendo hasta que se acabe el ciclo de vida del animal, que vive más o menos 40 años.
Con todo esto, la conclusión que quiero que ustedes, mis oyentes, se lleven es que el problema no es solo cómo los vamos a controlar, sino aceptar que hay que controlarlos. Y sobre todo, que la deshumanización del otro lado no nos lleva a ninguna parte. Las personas que opinan que se debe proteger la vida de los hipopótamos no son necesariamente ignorantes, y las personas que opinamos que se debe realizar cacería de control no somos sanguinarios desalmados. Con esto, mis oyentes, quiero que se queden pensando en por qué para muchas personas los hipopótamos son tan importantes, tan queridos, mientras que las vidas de los manatís o las nutrias o los peces que se están muriendo gracias a los hipopótamos parecen no importar tanto. Les dejo ese tema de reflexión sobre por qué preferimos a veces el bienestar de algunos animales sobre otros. Quiero que me hablen en los comentarios de sus propias opiniones, de qué piensan que podría ayudarnos a tomar decisiones sobre este tema y de cómo podemos cambiar la opinión de distintas personas involucradas. Quiero que, como siempre, recuerden que todos los temas que hablamos acá son para educar, para aprender y para compartir. Así que con eso me despido, muchísimas gracias y de nuevo gracias a Aleja Spider y nuestros patrocinadores. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Tinto con Biólogos.